Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su amigo de siempre y hoy estoy aquí con un tema que de verdad me tiene emocionado. ¿Están listos para un viaje alucinante? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de El Secreto, pero no el que ya conocen, no. Hoy vamos a descubrir el secreto que no viste detrás de cámaras. Sí, así es. Vamos a desvelar un poquito de magia, a echar un vistazo a lo que no se ve a simple vista, a lo que queda oculto tras las cámaras de esta película que para muchos, incluyéndome, es un clásico. Prepárense para descubrir anécdotas, curiosidades, detalles que probablemente no conocían y que les harán amar El Secreto aún más. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero hacer una petición. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mi contenido, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir, así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo, denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Empecemos. Bien, El Secreto. Una película que sinceramente ha tocado la vida de muchísimas personas. Ya sea por la trama, por los actores, por el mensaje, o por la simple atmósfera que crea, El Secreto tiene algo especial. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaba realmente detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se guardaban? ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿Qué momentos especiales vivieron durante el rodaje? Pues prepárense porque hoy les voy a contar algunos de ellos. Primero hablemos de la producción en sí. El Secreto no fue una película con un presupuesto gigantesco. Se hizo con un equipo relativamente pequeño, lo que significó que todos, desde los actores hasta el equipo técnico, tuvieron que involucrarse mucho más. Trabajaron largas horas, enfrentaron imprevistos y, a pesar de todo, mantuvieron una energía y un entusiasmo increíbles. Y eso se nota en la película. Esa pasión es palpable y creo que es uno de los secretos de su éxito. Imaginen la presión. Con menos recursos, cada persona tenía una responsabilidad mayor. El director no solo dirigía, sino que también supervisaba de cerca cada detalle, asegurándose de que se aprovecharan al máximo los recursos disponibles. Los productores tenían que hacer malabarismos, buscando la manera de optimizar el presupuesto sin comprometer la calidad. El equipo técnico, desde el de iluminación hasta el de sonido, se esforzaba por crear la mejor experiencia visual y auditiva posible, a pesar de las limitaciones. Los actores, por su parte, no solo tenían que interpretar sus papeles, sino que a menudo se involucraban en tareas más allá de la actuación, aportando ideas y colaborando activamente en el proceso creativo. Esta dinámica, aunque exigente, forjó un vínculo muy fuerte entre todos los miembros del equipo. Se apoyaban mutuamente, se animaban y se motivaban, creando un ambiente de trabajo colaborativo y lleno de camaradería. Esta unión se tradujo en una mayor dedicación y compromiso con el proyecto, lo que se reflejó en la calidad final de la película. El hecho de que todos fueran parte de un mismo equipo con un objetivo común, les dio una fuerza extra que superó las limitaciones presupuestarias. Es como si la falta de recursos hubiera actuado como un catalizador, obligándolos a ser más creativos, ingeniosos y a trabajar con mayor eficiencia. Cada persona se sentía parte integral del proyecto, valorando su contribución y esforzándose al máximo. El resultado fue una película que, aunque no contaba con los efectos especiales espectaculares de las grandes producciones, sí tenía algo mucho más valioso: autenticidad, pasión y un mensaje que resonaba con el público. Y hablando de mensaje, es importante recordar que El Secreto se centra en la ley de la atracción, la idea de que nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en la realidad. Esta filosofía, tan presente en la película, también se aplicó al proceso de producción. Todos los involucrados creían en el poder del trabajo en equipo, en la importancia de la positividad y en la capacidad de superar obstáculos. Esta actitud se convirtió en un motor que impulsó el proyecto y lo llevó al éxito. Luego tenemos a los actores. ¿Sabían que muchos de ellos, antes de ser elegidos para El Secreto, eran relativamente desconocidos? Esto, por un lado, les dio la oportunidad de brillar, de demostrar su talento y de conectar de una manera muy especial con el público. Pero por otro lado, también les supuso un reto. Tuvieron que trabajar duro, prepararse a conciencia y, sobre todo, confiar en el proyecto. El casting fue un proceso clave.
Los directores buscaron actores que no solo tuvieran talento, sino también que encajaran con la esencia del mensaje de la película. Querían personas que creyeran en la ley de la atracción, que fueran positivas y que tuvieran una conexión genuina con el tema. Encontrar a los actores correctos fue crucial para transmitir el mensaje de manera creíble y auténtica. El hecho de que muchos de los actores fueran menos conocidos también tuvo sus ventajas. No tenían la presión de la fama ni la necesidad de encajar en un determinado perfil. Esto les permitió ser más creativos, más abiertos a nuevas experiencias y a explorar a fondo sus personajes. Además, al no ser tan reconocidos, el público pudo centrarse en la historia y en el mensaje de la película, en lugar de distraerse con la fama de los actores. La elección de los actores también influyó en la atmósfera del rodaje. Al ser un equipo menos conocido, se creó un ambiente de trabajo más cercano y colaborativo. Los actores se sentían más cómodos entre ellos, compartían experiencias y se apoyaban mutuamente. Esto se tradujo en una mayor naturalidad en las interpretaciones y en una conexión más profunda con los personajes. Un detalle curioso es que para algunos de los actores El secreto representó mucho más que un simple trabajo. Para muchos fue una experiencia transformadora. Las ideas y los principios que se transmiten en la película resonaron en ellos y los ayudaron a crecer como personas. Escuchar las historias de cómo esta película impactó directamente en sus vidas es realmente inspirador. Investigando, encontré entrevistas donde los actores compartían cómo el proceso de rodaje incluso les ayudó a superar situaciones personales difíciles. Imaginen la experiencia, estar inmersos en un proyecto que promueve la positividad, la gratitud y la visualización de los sueños. Los actores no solo interpretaban sus personajes, sino que también se exponían a las ideas que la película transmitía. Esto les llevó a reflexionar sobre sus propias vidas, a cuestionarse sus creencias y a adoptar una nueva perspectiva. Muchos de los actores compartieron cómo la película les ayudó a superar miedos, a cambiar su forma de pensar y a alcanzar sus metas. Algunos hablaron de cómo la ley de la atracción les había ayudado a atraer cosas positivas a sus vidas, como mejores relaciones, oportunidades laborales y una mayor felicidad. Otros mencionaron cómo la película les había dado la fuerza para enfrentar desafíos y superar obstáculos. El rodaje de El secreto se convirtió para muchos de los actores en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Se dieron cuenta del poder de sus pensamientos, de la importancia de la gratitud y de la capacidad que tienen para crear la realidad que desean. La película no solo les cambió la vida profesional, sino también la personal. Y hablando de preparación, ¿se imaginan la cantidad de ensayos, de lecturas de guión, de conversaciones que tuvieron que tener para interpretar sus papeles? Cada personaje tenía una profundidad, una complejidad, que exigía una interpretación cuidadosa y detallada. Los actores no solo tenían que aprender sus líneas, sino también entender el trasfondo emocional de cada uno de ellos, sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. El trabajo de dirección, por supuesto, fue fundamental en este proceso. El director tuvo que guiar a los actores, ayudarles a encontrar la esencia de cada personaje, y a crear la atmósfera adecuada para que la película funcionara. La preparación de los actores fue un proceso largo y minucioso. Recibieron orientación del director y del equipo de producción, quienes les proporcionaron información sobre los personajes, el contexto de la historia y el mensaje que se quería transmitir. Los actores leían el guión una y otra vez, analizando cada frase, cada gesto y cada emoción. Además de la lectura del guión, los actores también realizaron investigaciones sobre los personajes que interpretaban. Se sumergieron en sus vidas, en sus experiencias y en sus motivaciones. Buscaron información sobre sus antecedentes, sus relaciones y sus conflictos internos. Esto les permitió comprender mejor a sus personajes y a darles vida de manera más auténtica. Los ensayos fueron una parte crucial de la preparación. Los actores ensayaron sus escenas una y otra vez, experimentando con diferentes interpretaciones y explorando las emociones de sus personajes. El director les daba indicaciones, les hacía sugerencias y les ayudaba a encontrar la esencia de cada personaje. Además de los ensayos individuales, los actores también ensayaron juntos para crear una conexión y una dinámica entre los personajes. Practicaron sus diálogos, sus gestos y sus movimientos para que todo fluyera de manera natural y convincente. El trabajo de dirección fue fundamental en este proceso.
El director fue el guía de los actores, el que les ayudó a encontrar la esencia de cada personaje y a crear la atmósfera adecuada para la película. Les dio indicaciones, les hizo sugerencias y les motivó a dar lo mejor de sí mismos. Otra cosa interesante es cómo se construyeron los escenarios y la ambientación. Aunque no se trataba de una superproducción, la dirección artística hizo un trabajo impecable. Cada detalle, desde la decoración hasta el vestuario, estaba cuidadosamente pensado para crear la atmósfera deseada. Se buscó la autenticidad, se cuidaron los detalles, y se creó un ambiente que sumergiera al espectador en la historia. Investigando encontré que muchos de los objetos que se usaron en el rodaje tenían un valor simbólico muy especial, y que se eligieron con mucho cuidado. La dirección artística fue un elemento clave para el éxito de El Secreto. A pesar del presupuesto limitado, el equipo de producción logró crear escenarios y una ambientación que transportaron al espectador al mundo de la película. Cada detalle, desde la decoración hasta el vestuario, fue cuidadosamente pensado para crear la atmósfera deseada. El equipo de dirección artística se enfocó en crear un ambiente que fuera auténtico y creíble. Investigaron sobre la época, los lugares y los personajes de la historia. Buscaron objetos, vestuario y decoraciones que reflejaran la esencia de cada personaje y que contribuyeran a crear la atmósfera adecuada. Se cuidaron mucho los detalles. Se eligieron cuidadosamente los colores, las texturas y los materiales. Se utilizaron objetos con un valor simbólico especial, que complementaban la historia y que ayudaban a transmitir el mensaje de la película. La ambientación de El Secreto no solo era visualmente atractiva, sino que también tenía un significado profundo. Cada elemento de la decoración y del vestuario contribuía a crear la atmósfera adecuada y a sumergir al espectador en la historia. La dirección artística fue un elemento clave para el éxito de la película. Ahora hablemos un poco de la magia de la edición. La edición es literalmente donde la película cobra vida. Es donde se unen todas las piezas del rompecabezas, donde se crea el ritmo, la tensión, la emoción. Imagínense la cantidad de horas que se invirtieron en cortar y pegar escenas, en seleccionar la música adecuada, en crear los efectos especiales. La edición de El Secreto es impecable, y es una de las claves de su éxito. Es lo que permite que la película fluya, que nos enganche y que nos haga sentir lo que los personajes sienten. La edición de El Secreto fue un proceso meticuloso y creativo. El editor tuvo que trabajar con una gran cantidad de material, seleccionando las mejores tomas, cortando y pegando escenas, y creando un ritmo que mantuviera al espectador enganchado. El editor no solo se encargó de cortar y pegar escenas, sino que también tuvo que seleccionar la música adecuada y crear los efectos especiales necesarios. Tuvo que trabajar en estrecha colaboración con el director y el equipo de producción para asegurarse de que la edición reflejara la visión creativa de la película. La edición de El Secreto es impecable porque logra crear un ritmo que mantiene al espectador interesado y emocionado. Las escenas fluyen de manera natural y la historia se desarrolla de manera coherente. La edición también ayuda a transmitir las emociones de los personajes, a crear tensión y a generar impacto. Y no podemos olvidar la música. La música de El Secreto es simplemente maravillosa. Es emotiva, inspiradora, y encaja a la perfección con la historia. La música no solo acompaña las escenas, sino que también las realza, las hace más profundas, y nos transmite las emociones de los personajes de una manera más intensa. Investigando descubrí que los compositores se tomaron muy en serio su trabajo, y que buscaron una música que fuera coherente con el mensaje de la película. Y lo lograron. La música es un elemento clave en la construcción de la atmósfera y en la transmisión de las emociones en El Secreto. Los compositores se tomaron muy en serio su trabajo y buscaron crear una banda sonora que fuera coherente con el mensaje de la película. La música no solo acompañaba las escenas, sino que también las realzaba, las hacía más profundas y nos transmitía las emociones de los personajes de una manera más intensa. La banda sonora de El Secreto es emotiva, inspiradora y encaja a la perfección con la historia. La música es una de las claves del éxito de la película. Otro detalle que me parece fascinante es la relación que se creó entre el equipo y el público. El Secreto no es solo una película, es una comunidad. La gente se sintió identificada con la historia, con los personajes, con el mensaje y empezó a compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus emociones. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en este proceso.
Los fanáticos crearon grupos, compartieron citas de la película, debatieron sobre los temas que se planteaban, y crearon un vínculo muy especial con la película. El secreto trascendió la pantalla y se convirtió en un movimiento. La gente se sintió inspirada por el mensaje de la película y comenzó a aplicar los principios de la ley de la atracción en sus vidas. Se crearon comunidades online, donde las personas compartían sus experiencias, sus éxitos y sus desafíos. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en este proceso. Los fanáticos crearon grupos, compartieron citas de la película, debatieron sobre los temas que se planteaban y crearon un vínculo muy especial con la película. La comunidad de El Secreto se convirtió en un espacio de apoyo, de motivación y de inspiración. Y aquí va algo que me parece muy relevante. La filosofía que impulsa la película. El Secreto no es solo una película, es una guía de vida. Es un llamado a la positividad, a la gratitud, a la acción. La película nos anima a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños, a vivir una vida plena y feliz. Ese mensaje, ese empuje, es lo que ha hecho que El Secreto trascienda la pantalla y se convierta en algo más. Es algo que la gente necesitaba y que se propagó como un virus positivo. El mensaje central de El Secreto es la ley de la atracción, la idea de que nuestros pensamientos y sentimientos pueden influir en la realidad. La película nos anima a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a vivir una vida plena y feliz. El Secreto nos invita a ser conscientes de nuestros pensamientos, a enfocarnos en lo positivo y a visualizar nuestros objetivos. Nos anima a practicar la gratitud, a valorar lo que tenemos y a ser proactivos en la búsqueda de nuestros sueños. El mensaje de la película es un llamado a la acción, a tomar las riendas de nuestra vida y a crear la realidad que deseamos. Un último detalle, y no por eso menos importante, es la colaboración entre los actores. El espíritu de equipo. Investigando encontré que no solo eran compañeros de trabajo, sino que también se convirtieron en amigos, y esa amistad se notaba en la pantalla. Se apoyaban, se animaban, se reían juntos, y esa energía positiva contagiaba al resto del equipo y por supuesto al público. La colaboración entre los actores fue clave para el éxito de El Secreto. Se apoyaban mutuamente, se animaban y se reían juntos. Esta energía positiva se transmitía al resto del equipo y por supuesto al público. Los actores compartieron experiencias, se motivaron y se inspiraron mutuamente. Crearon un ambiente de trabajo colaborativo, donde todos se sentían cómodos y valorados. Esta amistad se reflejaba en la pantalla y hacía que las actuaciones fueran más auténticas y convincentes. En fin, podría seguir hablando de El Secreto durante horas, porque es una película con muchos secretos, con muchas curiosidades y con mucho amor. Pero creo que ya les he contado suficientes detalles para que se hagan una idea de lo que se esconde detrás de las cámaras. Y ahora, hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó descubrir El Secreto desde otra perspectiva? Espero que sí. Para resumir, hoy hemos hablado de la producción, de los actores, de la preparación, de la ambientación, de la edición, de la música, de la relación con el público, de la filosofía de la película, y de la colaboración entre los actores. Hemos descubierto que El Secreto es mucho más que una película, es una experiencia transformadora, un mensaje de esperanza y un ejemplo de trabajo en equipo. Gracias por ver este vídeo, por estar ahí conmigo, por compartir este momento. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gustó de El Secreto? ¿Qué otras curiosidades conocen? ¿Hay algo que quisieran agregar? Díganme todo en los comentarios. Me encanta leerlos, y siempre trato de responder a todos. Y antes de irme no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y compartan este vídeo con todos los que quieran descubrir los secretos de El Secreto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.